Ahora, la clase esta del 31 de marzo la va a dar Sandra Jiménez, que es tan generosa con su saber, colabora con nosotros desde Costa Rica. Es asociada y fundadora de la Asociación Costarricense y además ha hecho la maestría en psicoanálisis de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. ¿Te escuchamos, Sandra? Bueno, muchas gracias. Es la segunda vez que participo, lo cual me da muchísimo gusto. Agradezco a la red de asistencia, sí, en el curso del seminario El psicoanálisis y sus psicoanalistas. Agradezco la posibilidad de participar en estos encuentros de transmisión teórica y clínica en el marco de este seminario. Esta clase corresponde efectivamente al 31 de marzo de 1965. Pero resulta que en el texto que yo consulto, esta clase cerrada no se encuentra. Entonces yo cito a partir de otra clase 14 que está en mi texto. Lo que hago es dejar exactamente igual las preguntas y el formato que había montado, porque al escuchar la exposición de Mirta y las preguntas que se generan, me doy cuenta de que lo que yo había planteado ahí se sostiene para esta clase. Posiblemente tengo el olvido de la fecha, a la cual le agradezco muchísimo a Laura, que inmediatamente me llama y me dice, hay un malentendido. En ese momento le mando un audio a Alejandro con un poco de angustia y él de inmediato me manda entonces la lección correspondiente, entonces, igual a Graciela. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y ofrezco las disculpas. Creo que esto se debe a que cuando íbamos a la maestría en México, nuestras valijas vendrían cargadas de ilusiones y de aquellos textos que venían poligrafiados. Los que somos más contemporáneos nos acordamos de aquellas letras borrosas que habían que repetirla con el lapicero. Posiblemente de ahí queda un sesgo. Bueno, en esta clase quiero puntuar y hacer como eh, un, un cambio en cuanto a la presentación. Y voy a tratar tres preguntas para mí fundamentales. Lacan propone problemas cruciales para el psicoanálisis, no he dicho problemas para los psicoanalistas. Igual que esta, la que yo leí, es una clase compleja donde su intención en tropología, lógica y lenguaje es tratar el desanudamiento de cosas cargadas de sentido y que no sabrían ser desanudadas por otras vías. Entonces sí compete a la función de ese que se dice yo soy psicoanalista, trampa que va desanudando en ambos textos, a la vez que articulando con lo que se escucha dentro de un discurso determinado por el enunciado, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué se escucha? Afirma, es así que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Se asienta la función del significante y también se asienta la función del sujeto supuesto saber. Preguntas que insisten para la clínica. ¿Cómo porta cada sujeto la singularidad de su síntoma y el nombre propio? ¿Cuál es la función en la subjetividad de ambos? ¿Cómo escuchamos los enigmas que habitan entre los significantes? Y en este punto, en mi lectura se construye un estilo para la clínica psicoanalítica que tiene que ver con la escucha, la transferencia y la ética. Entonces paso directamente a la clase del 31 de marzo, que jamás se me olvidará esa fecha. Muy bien. Inicio, como les planteaba, por la toma de palabra de Jacques Lacan. Van tomando la palabra varios analistas, ya lo sabemos, Leclerc, Manoni, etcétera. Ya Mirta lo planteó muy bien en la clase, a la cual le doy las gracias por este extensivo detalle de darle la voz a cada uno, cosa compleja que le tocó a ella transmitir. Entonces, me propongo dirigirme a la apertura que hace Jacques Lacan, donde dice: agradezco los comentarios sobre mi texto, ya que si no están,
mi letra es muerta. O sea, quiere decir que si no abre a esta discusión que posiblemente sea el motivo de la clase cerrada, su letra sería muerta, como otros muchos ejercicios intelectuales que no poseen un movimiento. Al hablar del cuerpo, Lacan propone: va a hablar sobre el cuerpo y sobre el significante. Propone, cito, el gesto de las dos manos unidas como copa para beber, una taza hecha con las palmas de las manos, medio para beber. Responde seguramente o acaso evoca con su vacío la plenitud del seno. Deja escapar el agua por sus rendijas, está hecha con las manos. ¿Se acuerdan que esto se refiere al texto de Felipe? Con un gesto ritual que representa o actualiza con el cuerpo o con una parte del cuerpo la pura materialidad del significante. Esto lo subrayo y me parece fundamental. Con un gesto ritual que representa o actualiza con el cuerpo o con una parte del cuerpo la pura materialidad del significante. Ese gesto suscita precisamente el símbolo en su sentido primero, de esforzarse en hacer que se mantengan juntos los elementos de lo que puede ser también el soporte de un llamado, hasta la escudilla de un mendigo. Cito, cuando hablo de la pura materialidad del significante, designo con ello la pareja opuesta de dos elementos. Dice, para construir un significante poco importa que sus elementos sean acústicos, gráficos o táctiles. Lo esencial es que la articulación de esos dos rasgos de pura materialidad sean totalmente desprovistos de significación. Es que esta posición sea connotación de las antinomias. Otra vez, esto va a ser fundamental. La antinomia constitutiva del sujeto, contradicción. La heteronomia radical. ¿Y qué es heteronomia? Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma. Entonces, está planteando entre la antinomia constitutiva del sujeto y la heteronomia radical. Agrega que el objeto A es lo que escapa a la connotación significante, ciertamente en su naturaleza, lo que escapa a la antinomia. ¿Se acuerdan de esta diferencia exquisita que él la va a marcar acá como cuerpo del delito o cuerpo sensible? Entonces propone Lacan el gusto como el vector del puro sentido, surgiendo de esta ansia misma del cuerpo. Da como una excursión la vuelta por el otro cuerpo antes de alcanzar la otra vertiente de la descisencia de donde había salido, apertura natural. Yo les tengo el gráfico acá que me parece fundamental para poder entonces ver este vector que se está construyendo. No sé si lo ven, creo que no, ¿verdad? Por la luz. Sí. Pero ustedes lo tienen en la vasija donde está la cereza. Entonces, ante la antinomia constitutiva del sujeto que parte de una contradicción y ante esta heteronomia radical donde el sujeto debe de estar a expensas de la voluntad del otro, surge esta diferencia exquisita y propone como primera entrada el gusto como el vector del puro sentido. O sea, eso que le va a dar sentido estaría entonces determinado para él en un primer momento, en un primer punto de origen. ¿Recuerdan cuando trabajamos lo de los vectores? Este problema del punto de origen que tiene que tomar un sentido. Entonces, este primer vector sería el gusto. Repito, como el vector del puro sentido, surgiendo de esta ansia misma del cuerpo. Da como una excursión la vuelta por el otro cuerpo, antes de alcanzar la otra vertiente de la descisencia de donde había salido, apertura natural. Basta con que este otro cuerpo
que hace reflejarse el vector del sentido. Es el otro cuerpo el que hace reflejarse el vector del sentido. No es nada o casi nada. Una bola de azúcar roja, acidulada, montada en una barrita, cereza, y que de hecho termina borrándose al fundirse. Ahora les presento otro esquema. Pero resulta que este otro cuerpo, a imagen del primero, sea también posiblemente lugar de una pura diferencia, y aparece entonces claramente por fin la dimensión del deseo. Esto es fundamental porque entonces quiere decir que en esos dos cuerpos, en ese hacerse reflejo del otro, sería lo mismo que estaría planteando como el gesto primero de la taza. Es un reflejo frente al otro, con una yancia que puede estar presente en ese punto de fusión, pero que a la vez tiene que desvanecerse. En otras palabras, si sustituimos la cereza en azúcar por la tetilla del seno, su puro sentido del gusto cerrará su excursión igual que si se diese la vuelta entera por la madre, acercándose al mismo tiempo o intentando acercarse a su boca, es decir, a su propia yancia. Una descendencia del cuerpo materno, en este caso la tetilla, para su orificio. Y simultáneamente el cuerpo materno da por la vía, por el sentido del tacto al menos, aunque también esperemos por otras vías, por otros sentidos, sobre todo, por la mirada, da la vuelta por el cuerpo y antes del niño. Aquí hay varios esquemas topológicos con los cuales si yo pudiera estar allá, podríamos jugarlos. Estaría este gesto, partiendo del gesto para la materialidad del significante, estaría este gesto, que es un gesto de la Madonna, es un gesto ya que lo tenemos muy incorporado, donde la pulsión escópica estaría ahí anudando a este otro sentido del gusto. Al intentar captar el otro cuerpo en su inevitable ansia, para remediar el suyo propio, el cuerpo se afirma como deseo. Justamente aquí, dice Lacan, el cuerpo se afirma como deseo. El cuerpo se afirma como deseo inextinguible. Entonces, aquí hacemos la primera pauta a la pregunta: ¿qué aportan las vías que trazamos del retorno del deseo a su origen significante? ¿Por qué tomamos esta vía? Si no es para interrogar en su origen este significante que daría movimiento al deseo. Continúo. La vocalización de la fórmula secreta contiene en sí este apogeo en que se realiza la reversión y sobre todo el movimiento del cuerpo que connota, es decir, la voltereta, desarrolla la figura misma del bucle, sin duda, en torno a alguna nada de la fórmula misma, o más precisamente, en torno a otro cuerpo ausente. Ustedes han visto que cuando el niño está en la teta, de un momento a otro también vuelta, ¿verdad? Esta voltereta del movimiento que deja al cuerpo en distancia y que se afirma su propio cuerpo en ausencia y en presencia. Este movimiento en la secuencia absolutamente nada algo, como al final de un truco de predigitación de ese algo, que estaría ahí, la salida de ese ejercicio de mimo del significante. O sea, Lacan acá está operando sobre el gesto, sobre el mimo del significante. Se produce con esto un resto excrementicio para un objeto. Mirada y voz tiene el privilegio de ser el principio de esta captación. La voz tiene el privilegio de ser el principio de captación, dominio en eco, el discurso que soporta la voz del otro. La voz hace intervenir necesariamente otro órgano, a saber la oreja, lo cual figura de cierta manera más singular del circuito del sentido de boca a oreja. Me interesa mucho esta pregunta, qué pena con la luz, no preví que tenía ese reflejo de la luz. Sí, Bueno, pero hay una cosa que quería decirte. Si tienes el fondo desenfocado,
Las imágenes no se ven. Tendrías que quitar el desenfoque del fondo. Bueno, entonces ni modo, porque prefiero no tocar mucho la compu Vale, y muy que se bien. me vaya algo. Ok, lo importante aquí con lo del bucle, lo importante con lo del bucle es que justamente en el bucle, en ambos, habrá un punto donde haría una fusión y después una separación. O sea, cuando nosotros trabajamos los significantes, trabajaríamos entonces puntos de la historia subjetiva donde está esta fusión y al mismo tiempo esta separación. Muy bien. Otra pregunta, terminaría acá esta puntuación y volvemos entonces a otra puntuación. ¿Cómo escuchamos los enigmas que habitan entre los significantes? Escuchamos Edipos fallidos y fracasados. No hay que conducir al sujeto a franquear los límites o a imaginarse que él sobrepasa los límites. Él propone algo que a mi parecer ya es importante, el hecho de haber asistido, el hecho de estar aquí. Importante subrayar que hay un límite que en ningún caso debería ser franqueado, solo por la imaginación del sujeto. Recuerdan que aquí hay una discusión muy interesante entre Leclerc y Safwan alrededor de la transgresión, de que si hay que llevar al sujeto a la transgresión, o lo que plantea Safwan es que el mismo hecho de estar en una sesión ya es una transgresión contra eso que estaba instalado como no movilizado. Entonces, volvamos al Pour Dieu. No es un fantasma, concuerda con Uri, que es algo con lo cual el sujeto se fantasmatiza. Y que casualmente donde está el Pur-Jeli es en este momento en que el sujeto puede balbucearlo y así, nombrándolo, insiste en ocupar un lugar de significancia. Ambos concuerdan que es justamente ahí donde el sujeto se instala y se nombra sobre el fondo de él no sabe. Justamente ese no sabe es lo que por mi parte yo consideré como el fantasma fundamental del sujeto. Esta es la propuesta de Safwan. Quiero decir que todos los fantasmas se alimentan al abrigo de ese él no sabe. Esto me parece fundamental subrayarlo para la discusión, porque casualmente en ese él no sabe se teje el amparo, la alienación y la separación. También van a proponer algo interesantísimo, que en lo que les quiero plantear es que en cada análisis surge la implicación de eso que el analizante escucha, de eso que se dice, que él se dice. Entonces, Safwan propone acá que lo que escuchamos en el primer plano del análisis es el nombre propio, la relación del sujeto con este, donde se posterga por un tiempo su deseo. Ante esa vacilación radical que solo el psicoanálisis puede provocar y que en efecto provoca. Está ahí la pregunta del inicio en que los problemas cruciales del psicoanálisis sí nos convocan a los psicoanalistas. Situamos el nombre propio en la falta de donde el sujeto extrae lo que llama su unaridad. De esa falta, el sujeto se asegura o cree asegurarse sobre el fondo de algo que ha sido reconocido siempre por todos los psicoanalistas serios como la realidad psíquica del lunario. Entonces, quiero nada más aportar esto y dejar acá para la discusión. Les propongo que la experiencia psicoanalítica remite a la dimensión del no sentido, como aquello de lo real, que resiste al orden significante. Singularidad, deseo a partir de la falta. Entonces, el nombre propio, el significante en estado puro, la función del sujeto, ya que el nombre propio sugiere la dimensión de la falta. El nombre propio no representa, es el significante en su desplazamiento lo que representa. Marca el nombre propio el agujero que viene a obturar una falsa apariencia de sutura, de collage.
nominación, obturación imaginaria de la falta, sutura. Leclerc llama a todo esto la irreductibilidad del nombre propio. Tengo algunas cosas más, pero quisiera, si les parece, dejar aquí para ver qué podemos intercambiar y continuamos entonces. Sí. A ver, Ahora sí. ¿quién No, que ahora no te oían porque tenía el micrófono cerrado. ella no veía? Sí, Bueno, ahora sí. gracias, Sandra. Y gracias por dejar el tiempo para el coloquio, porque así tenemos Ujú, ganas de preguntar. ujú. ¿Quiénes quieren preguntar algo y quiénes de la pantalla? Así vamos anotando. ¿No hay preguntas? No, de ¿Ahí? momento no. Bueno, entonces yo voy a preguntar mientras piensan. Eh, Tengo una pregunta y después un comentario. La pregunta es justamente sobre esto último que dijiste, Sandra, que yo no lo entendí en el escrito de Safwan, cuando dice que la unaridad, la unaridad es el nombre del odio al padre. Exacto. ¿Eh? Bueno, Ujú, eso realmente no sé si se refiere al fantasma parricida o otra cosa, me quedó como una pregunta. ujú, Luego ujú, el comentario es la importancia que le da Lacan a la ponencia de Safwan, porque cuando ujú, termina la clase del 31 este bendito, eh, ujú, no se refiere a otras ponencias y dice que quiere que la ponencia de Safwan se, no sé, se tipee, se copie exacto. y se distribuya. Lo cual le da, digamos, importancia a todos estos puntos que tú estuviste tomando, ¿no? Ujú, ujú, Y sobre todo, yo quería sugerir, porque en verdad aquí se habla del nombre, que acá Safwan critica a no sé quién que dijo que lo importante era el nombre de pila, prénom, y no el patronímico. Y en realidad, esto es como, digamos, un comienzo de la especulación a partir de que Lacan habla del nombre del padre. Pero existe hoy un libro extraordinario que hay que leer de Gerard Pommier, que se llama El nombre propio, funciones lógicas e inconscientes, ujú, donde él muestra bien la importancia de cada uno, del patronímico, del nombre de pila, del sobrenombre, del nombre despectivo. Bueno, y es realmente todo esto parece flu o confuso comparado con lo que Lacan Pommier elabora. Y aparte le da mucha importancia justamente a este momento de los dos cuerpos que señalaba Sandra, del niño y de la madre. El ujú, significante ahí, la parte de la que la madre juega con el habla del niño, es que la madre lo nombra. ujú, Y al ujú, nombrarlo lo hace ujú, sujeto. Es un pasaje en que el niño puede hacer la autosum, expulsar el exceso de pulsión, ¿no? ujú, ujú, Bueno, ujú. Yo no esto sabría abierta cómo la... responder. Ujú. No sabría cómo responder lo del nombre, Ah, lo del odio al padre, porque casualmente ahí hay un conflicto entre Leclerc sí. y Safwan muy interesante alrededor de la transgresión. Y me parece que Safwan tiene un punto ético fundamental donde dice que ya el solo hecho de hablar del Edipo fracasado es un punto de transgresión del sujeto y es el límite también que el sujeto tiene a su propio decir. Y esto me recuerda pasajes de acting out o de pasaje al acto, en donde por alguna razón no se respeta hasta ahí por parte de la escucha del analista o de la intimidad de la sesión, esa intimidad de la sesión, que es la que tendría que poner el límite a ese no ir más allá. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado también es muy interesante cuanto plantea que si no se sobrepasa eso, si no se habla
de esa implicación del Edipo fracasado, el deseo quedaría ahí, como en un punto de tensión. Bueno, Marcelo, en verdad el Edipo fracasado es todos los Edipos todo que es no son fracasado. de la forclusión del nombre del padre. Hay que, Exacto. ¿no?, terminar de cerrar el Edipo. Ujú. Marcelo levantó la mano. Demos la palabra a Marcelo. A ver, muy interesante tu exposición, Sandra, y el tema en Gracias, sí, Marcelo. el tema en sí mismo es muy interesante, muy importante. Respecto de la cuestión esta que planteaba Graciela, de la unaridad, de lo que dice Safwan respecto de la unaridad y la relación del nombre con el odio al padre, yo justamente tomando lo que dice Pommier en su libro, Ujú. el asunto tiene que ver con lo que Pommier llama es la toma del nombre. Ujú. El sujeto en el Edipo, digamos, tiene que tomar el nombre del padre. Es decir, eso implica justamente el asesinato del padre, simbólico, claro. Ujú. Entonces, lo que importa me parece, porque lo que Lacan viene perdón, Safwan viene a subrayar, es la unaridad del nombre ese, ¿no? Es decir, del nombre en tanto tomado, porque eso es lo que marca la singularidad del sujeto. Ujú. Ujú. Sí, Es decir, exactamente. Bueno, un es eso lo matiz que me para parece agregar, importante. que para tomar el ¿Eh? nombre, el padre tiene que darlo y tiene que querer darlo. Y el Sí, sujeto claro, luego tiene que sí, claro, querer claro. aceptarlo. Mm. Pero no Ujú. basta con darlo, el sujeto Bueno, lo por tiene que eso, tomar. el sujeto luego tiene, pero Exactamente. previo tiene que haber un padre del nombre, ¿no? Ujú. Ahí, Marcelo, porque yo he leído textos tuyos donde lo has trabajado también, la diferencia entre apropiarse y hacer algo con el nombre. O sea, eso te pone alrededor del deseo en la discusión a partir de la transmisión de eso que funda la función paterna. Sí, Hay digamos algo de lo... digamos, tomar el nombre es apropiarse de él a través de algo, de un acto, de lo que sea, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí. Ujú, Digamos que si no se hace ese acto para tomar el nombre, el sujeto no sostiene de manera singular su deseo, ujú, sino que su deseo permanece atrapado en el fantasma, es decir, ujú, en el anonimato. ujú, ujú. Sí. Ujú. Me parece importante lo que estamos hablando, porque Lacan, al comienzo de la clase esta del 31, dice para qué hace, porque ve que hay un poco de lío entre las discusiones, ¿no? Y que no Ujú, queda nada claro. Entonces dice que lo importante en las clases es precisar las preguntas. ¿Qué ujú. preguntas se van formando? Exacto. ¿Qué preguntas se Mm, van bien, y ven todo a lo largo de la enseñanza, luego cómo responde Pommier a ujú, esas preguntas muy detalladamente sobre el nombre? sí, Una cosa muy original. Y sí. luego hay otra cuestión, me parece importante, que es cuando Safwan dice, porque es algo que uno puede sentir en estas dos clases la anterior hablando sobre el texto de Leclerc, y Safwan dice, tenemos que precisar cuestiones para no caer en el aburrimiento, en el ennui. Exacto. Y es Ujú, verdad que se va apoderando un poco de ennui a ver, por ejemplo, eh, una especie de pelea imaginaria entre Leclerc y Safwan, sí. por ejemplo, eh,
Leclerc dice que le da la palabra a Safwan y Safwan salta y dice, le he pedido la palabra al doctor Lacan, ¿no? Ahí ya uno Exacto. ya empieza, ¿no? Y bueno, de todos modos Lacan acepta que Safwan ha dicho varias cosas que son fundamentales de principio, Ujú, sobre las que dice que va a seguir trabajando. ¿Mm? ujú, 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 ujú. Creo que también en esto del nombre dado, el nombre recibido, en ese juego entre los cuerpos, del cuerpo del niño y de la madre, está el primer don, que es el don del nombre de pila, que lo da la Ujú, madre, ¿eh? Y, ujú, y ujú, lo hace, digamos, lo va haciendo sujeto, que se reconozca, entonces pone al espejo, por ejemplo, soy yo, ujú, ¿no? ujú. Y que la madre lo nombra justamente en ese punto del orificio. A mí me pareció fundamental esta intervención de Lacan, porque ya aquí hay un punto topológico interesante, ¿sí? Un punto topológico que va a hacer que la singularidad sea tomada también topológicamente texto por texto. Yo insisto en esto de la topología y en esto de la lógica de la falta, porque creo que eso amerita plantearlo a nivel del estilo que provoca una escucha psicoanalítica. ¿Qué es una escucha psicoanalítica? ¿Qué estilo provoca? ¿Mm? Eso que él dice en la clase que yo tenía, solo una escucha psicoanalítica puede desanudar eso que venía anudado. Entonces nos está pasando de una psicología, de una filosofía del ser, a una posibilidad topológica de pensar al sujeto alrededor de un agujero, alrededor de una falta, y qué hace con ese nombre que viene a suturar esa falta, esa cuestión de la sutura. Y posteriormente hay una cosa también importantísima que creo que es Juan, que plantea lo de ese significante eco, ese significante fonema, ese significante en la sonoridad que entra en la placa giratoria. ¿Sí? Y cómo entonces ahí sería el analista el que tendría que estar atento para tomar esos fonemas, esa sonoridad, ¿sí? Que va a ser el entre dos significantes. O sea, cómo se construye ese entre dos significantes, cómo se construye ese texto que escuchamos sesión a sesión, ese drama que está sostenido por dos significantes. Y entonces jugamos a esa cuerda del vector en donde posiblemente esos significantes exista una invención de otro significante para otra sesión. Pero si tenemos la topología, podemos cursar la singularidad alrededor del agujero y de la falta, no de esta cuestión de traspasar el límite. A mí me llamó mucho la atención esto de la transgresión del límite, esto de llevar el acontecimiento, digamos, o el fenómeno más allá de lo que el sujeto pueda soportar o más allá de lo que el sujeto quiera decir. ¿Nadie quiere plantear otra cosa? Marcelo. Bueno, la cuestión de la transgresión es sencilla. Si uno le dice a un analista, a un paciente que asocie libremente, efectivamente la cadena asociativa va a implicar salirse totalmente de un discurso argumentativo. Ahí está la transgresión. Y eso abre justamente la puerta al deseo, que la puerta al deseo es la puerta al incesto, que llevado al último límite, el deseo es eso, es el incesto. Por eso es que, digamos, es tan agresivo. De ahí la importancia del corte de la sesión o del corte del analista en el discurso. ¿Eh? Y en ese corte, la escucha del analista está implicada. Se escucha y en la Tiene intervención también, la intervención, claro. sí, Ujú. porque en realidad Safwan dice que la transgresión tiene que ser la transgresión de la tentación permanente de transgresión. Hace como Sí, un juego de palabras.
y luego relaciona, bueno, ahí empieza, digamos, porque de hace tiempo el seminario, ¿no? A relacionar el nombre del padre con la castración. Exacto. Prepatria, castración Ujú, y ley, ¿no? ujú, ujú. Y la castración simbólica como un elemento que somete al sujeto al lenguaje. Ujú. El lenguaje porta al sujeto, no el sujeto porta el lenguaje. Va como afinando situaciones muy interesantes en esta propuesta. Y sobre todo hay algo de la intervención, de escuchar a los otros, que me parece que es muy necesario para Lacan para poder proseguir con los argumentos. También está esta cuestión que no sé si ya lo dije, que plantea Octave Manoni, que le pasa lo mismo, llega tarde, ¿verdad? Pensaba que su clase era para abril y resulta que lo ponen a hablar ese día. Y esta cuestión de lo que habla Manoni de los procesos primarios y de los procesos secundarios y cómo siempre los procesos primarios son el efecto de los procesos secundarios y que es casualmente en los procesos secundarios, en esta topología, donde cada sujeto podría vaciar el sentido y podría entonces crear otras alternativas sintomáticas o otras propuestas en su drama singular y subjetivo. A mí me gustó mucho la propuesta de Manoni. Me pareció muy puntual a la letra, que también en la clase pasada se preguntaba alrededor de la letra, ¿verdad? Esa insistencia de lo del fonema, de lo fonomático, de la sonoridad, ¿sí? Que lleva también a pensar en esta cuestión de lo invocante y de la mirada, que ya estaba inscrita, no con estos términos, pero estaba inscrita en la interpretación de los sueños, ¿sí? En ese contar de esa parte imaginaria, de ese decir. Creo que la cuestión de la letra viene mucho más atrás, pero que es Lacan justamente quien la sitúa y la particulariza. También va a plantear Manoni que el nombre propio actúa en él como una provocación, lo hace llegar, pero al mismo tiempo lo denuncia, lo objetiva, transforma al sujeto hablante en objeto del que se habla. Y el yo soy tal se enfrenta al yo soy yo y se distingue de este. Ese yo soy tal, ese yo soy tal solo le aporta el que soy, una respuesta que se vive con insuficiencia y de ahí la obligación de hacerse un nombre. Una obligación de hacerse un nombre para poder circular en el deseo y no quedar atrapado. Sí, es lo que posibilita la separación, porque en la alienación se habla por boca del otro, digamos, ¿no? Exactamente. Hay otro punto que me parece interesante y Safán lo plantea como una pregunta, porque dice, el análisis, el final, digamos, el final último del análisis es llegar a la pura diferencia. Ujú, ujú, Y él dice, ¿y diferencia de qué? Y nadie ujú, contesta. ujú, ujú, Y después de haber dicho eso, habla de un análisis de una mujer con protesta viril y ujú, señala la diferencia, ¿no? Entre digamos, el problema de enfrentarse al falo de una mujer o de un hombre, la respuesta femenina o masculina. Y a lo mejor ujú. es esa la diferencia a la que él se quiere referir. Sí, y también hay una pregunta sobre el deseo del analista, que Lacan Sí. propone que es la diferencia de la diferencia.
Entonces, ¿a dónde estaría el deseo del analista? Justamente fuera de esa diferencia. Es que hay muchos temas ligados acá, por eso traté como de tomar puntualmente la cuestión de la voz como un refuerzo a la evocación de eso que surge para encarnar el significante, porque está también lo del deseo del analista fuera de eso. Y este problema de la identificación, el problema de la identificación, el problema de la transferencia y el problema de la demanda, que son tres puntos que también él va a tener que tratar de mover en los próximos encuentros. Un poco con lo que queda demostrado que en este supuesto aburrimiento que fue quedando después de repetir siempre el por qué y si es fantasma o no es fantasma, al final quedan planteadas preguntas fundamentales, que es lo que él pide al principio de la clase, ¿no? Claro. Sí, Y sí, que es sí, la sí, que sí. él dice que va a contestar en los capítulos siguientes. Ujú, Como ujú, siempre es como una novela de misterio y no se sabe, ya hace seguir. Sí, hay preguntas fundamentales. Ujú. Yo quería comentar una cosa sobre la cuestión del no saber, ¿no? Ajá, Eh, importante. porque, digamos, si el nombre propio viene al lugar del no saber, ¿no? ¿Sí? Obturarlo, eh, a mí esto me viene, lo asocio con el complejo del Nebenmenschen Freud, es decir, lo comprensible y lo no comprensible, ¿no? A fin de cuentas, el no saber es lo no comprensible, Que es la cosa. Ujú, es la cosa. ujú, ¿Mm? ujú, Por lo tanto, digamos, si decimos que, o tomando lo que dice Lacan, de que el nombre propio viene a obturar ese no saber, ¿no? Eh, y lo distingue además del significante. ¿No? Es decir, que un significante representa al sujeto para un el significante, pero el nombre significante. propio tiene otra función, que es la de venir al lugar del no saber, dice él. Ujú, ujú, Se pone a pensar en esto, porque claro, lo comprensible es el saber, ¿no es cierto? ujú, Eh, es algo que tiene sentido, ¿sí? ujú, Para el bebé, me refiero, ¿no? Hablando del ujú, bebé. Y el bebé recibe un nombre, ¿verdad? Le dan un nombre. Y es como que es a partir de ese nombre que él recibe, que le es donado, digamos que se estructura algo del orden de lo comprensible, del saber. Y esto ujú. me hace pensar sencillamente en la articulación de lo simbólico con lo real, es decir, lo simbólico como algo que agujerea lo real, ¿no? Como dos redondeles que se articulan el uno con el otro. Eh, Estoy tratando de darle vuelta a algo que le vengo dando vuelta hace un rato, hace un tiempito, pero me parece que esto tiene que ver justamente el saber, el no saber, lo comprensible, lo no comprensible, y el nombre que viene, por decir así, como un fundamento del saber, de lo comprensible. Ujú. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y decir el Exacto. nombre. Ujú. A lo que él dice que quedas atrapado como objeto en eso que se te puso como recorte subjetivo, pero que además te sostuvo en la vertiente del deseo. Claro, digamos que es como, eh, yo lo que diría es que no hay posibilidad de pensar un agujero per se. No. El agujero se puede pensar a partir de otro agujero que lo, por decir así, que lo constituye como agujero. Ujú, 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 ujú. Eh, Y el es agujero se decir, que puede pensar para mí en la medida en que alguien te nombra y te pone en ese circuito que él propone. Ustedes lo tienen ahí en el circuito
de la cereza. Y está O en las sea, clases más adelante, sí. en el circuito de la cereza. O sea, si vos no entras desde bebé en este circuito, encargándose el cuerpo del otro de establecer ese reflejo, no hay posibilidad de pensar el agujero. Sí, sin duda, sin duda. No hay posibilidad. Por eso, lo de la topología, yo tengo una pasión por la topología, pero hay que situarla dentro del texto. O sea, no es que preexiste al lenguaje, ni preexiste a lo subjetivo. Es un artificio que se toma casualmente para deshacernos o distanciarnos de la identificación tan problemática, ya sea tanto la identificación al analista, que es una cosa que no me fui por ahí, pero que también era importante, porque cuando se crea la diferencia de ese deseo del analista, en la no identificación al analista, en la no identificación al personaje del analista. ¿Ah? Como Sopeltel. No, espera, se tiene que ser. No. Y eso te lleva a una posición ética importante, ¿verdad? Y te lleva también a eso que se produce como el deseo del analista, la no identificación, la no personalización de la técnica. Y cuando hablamos del estilo, es casualmente el no reconocimiento del personaje. Es lo que se gesta como posibilidades de desanudamiento del síntoma y de esos goces que quedan ahí, para ver qué hacemos con eso, ¿sí? Y si el análisis realmente aporta un goce de vida. Bueno, si no hay más preguntas, No. agradecemos mucho a Sandra y a Marcelo también. Muchas gracias a ambos.